Bueno, pues buenas noches y muchas gracias, doctor Meléndez, por su invitación para venir nuevamente aquí a hablar al Colegio de Neurocirujanos de Puebla sobre, todos los que me conocen saben, un tema que me apasiona, que es el tratamiento endoscópico de los tumores del espacio intraventricular. Como seguramente todos saben, yo trabajo en el Hospital ABC desde hace muchos años y ahí es donde realizamos la mayor parte de los casos que vamos a presentar. Los tumores intraventriculares representan el 4 a 6% de todos los tumores intracraneales, justamente porque están creciendo dentro de una cavidad, pueden alcanzar gran tamaño y tienen una presentación clínica muy sutil que no siempre es bien determinada por el médico de primer contacto, sino que nos llega ya que están muy avanzados. Son relativamente benignos, la verdad es que esto es muy controvertible en cuanto a su presentación, ya se las voy a mostrar más adelante, y casi siempre están asociados con hidrocefalia, que es lo que detona la presentación del cuadro clínico. Casi todos estos pacientes se presentan con datos clínicos de hipertensión intracraneal. Pueden localizarse en el atrio, en el cuerno frontal, en el cuerno occipital, en el cuerno temporal, en el tercer ventrículo, y pueden llegar a ocupar más de un espacio. En la histología podemos encontrar papiloma de plexos coroides, quistes coloides, astrocitomas, ependimomas, papilomas de plexos coroides, subependimoma de células gigantes, y aquí algunos ejemplos en donde vemos una presentación de dos ejemplos que son el papiloma de plexos coroides a su izquierda y a la derecha el carcinoma de plexos coroides y el papiloma de plexos coroides. Desde luego que también como tenemos que reconocer los límites de nuestra técnica, estos no son tumores que se pueden tratar por endoscopía. Para quien ha operado un papiloma de plexos coroides, pues sabe que la cantidad de sangrado que se llega tratando de llegar al tronco alimentador, pues es muy importante antes de poder, el niño se vacía antes de poder llegar a cerrar el alimentador del tumor, de tal manera que hay otras estrategias para tratar estos tumores. Sin embargo, como bien sabemos, hay tumores para los que el neuroendoscopio está absolutamente indicado en su tratamiento, para hacer algunas biopsias, para determinar los tratamientos que se van a seguir, y cabe decir que no está peleado con la microcirugía, es un complemento o un abordaje de primera intención para poder después tratar de resolver el caso que se nos está presentando. Las metas de tratamiento, siempre corregir la hidrocefalia asociada, obtener un diagnóstico histológico y, si es posible, realizar una resección completa del tumor o obtener las herramientas para realizar la resección completa del tumor. Esta es una técnica que requiere desde luego un neuroendoscopio. Este es el neuroendoscopio que yo uso. Aquí vemos, es muy importante que para tener un tumor, para obtener el tratamiento de un tumor, tengamos estas características. Un canal de trabajo, que es un canal de irrigación y un canal de succión, y este es el elemento óptico. Aquí vemos cómo está en el canal central inferior el elemento óptico que sale y cómo salen por los lados los instrumentos de trabajo, que pueden ser pinza de biopsia, forceps, aspiradores o incluso coagulador bipolar. Aquí vemos las tijeras y el coagulador bipolar saliendo por un canal de trabajo diferente. En este endoscopio, aunque es muy grueso, tiene un diámetro de 6 milímetros, es posible trabajar con dos instrumentos al mismo tiempo, de tal manera que nos permite una versatilidad bastante importante para la resección de tumores. Esta es una herramienta muy importante, la irrigación. Como todos saben, siempre que hay algún sangrado, aunque sea menor,
se nos nuble el campo quirúrgico, entonces lo que tenemos que hacer es tener siempre una irrigación constante, que a veces es insuficiente, y entonces lo que tenemos que hacer es inyectar compresión. De tal manera que lo que yo hago, hay los que han asistido a cursos fuera de México sobre neuroendoscopía saben que hay unas bombas que le pisa uno el pie y entonces empieza a irrigar muy rápido o con más presión la solución. Sin embargo, son bombas que son muy caras, de tal manera que los hospitales no los compran. Entonces lo que yo hice fue adaptar una jeringa de 50 mililitros a una llave de 3 vías, que con una extensión que va conectada en este lugar. Cuando estoy haciendo el trabajo normal, estoy dejando pasar el agua corriente por aquí, y cuando se me llega a nublar el campo, entonces cambio la llave de 3 vías y inyecto compresión. Siempre debo tener en cuenta que el canal de irrigación por donde entra el agua, y tengo que tener permeable el canal de evacuación para que no vaya a provocarle a un paciente una hipertensión intracraneal aguda y lo vaya a tener con algún problema. Luego tenemos esto, la planeación. Es muy importante, tengamos o no tengamos un neuronavegador a la mano, es muy importante saber planear dónde vamos a poner el trépano, cuántos centímetros lo vamos a meter. Acuérdense que es un endoscopio rígido y solamente podemos alcanzar un objetivo o dos objetivos en una misma trayectoria o modificando la trayectoria. Si vamos a trabajar dentro del tercer ventrículo, por ejemplo, para hacer una tercer ventriculostomía y una biopsia de la región pineal, no podemos dentro de la misma espacio del tercer ventrículo hacer los dos objetivos. Tenemos que salirnos, y cuando el ventrículo es muy grande podemos por el mismo trépano alcanzar los dos objetivos, pero sin trabajar dentro del tercer ventrículo, salirnos, redirigir el endoscopio y luego pasarnos a la parte posterior. De tal manera que la planeación preoperatoria, lo que vamos a hacer es muy importante. Si es posible ayudarnos del neuronavegador, pues es lo ideal, pero no siempre está disponible. Y déjenme mostrarle algunos casos. Este es un niño de 14 años que se presentó al hospital con datos de hipertensión intracraneal. Vean cómo tiene una gran hidrocefalia y un tumor de la región pineal, justamente que está en la parte posterior del tercer ventrículo. Como manejo inicial, antes de saber qué era lo que íbamos a hacer, decidimos hacer una tercer ventriculostomía, y entonces ahí estamos ya en el... Permítanme tantito. Ahí ya estamos en el ventrículo lateral. Entonces lo que pueden ver es que cuando estamos visualizando el agujero de Monro, vemos la base de los tubérculos mamilares y la adherencia intertalámica, y se nos insinúa un poquito el tumor en la parte, en esta parte. Cuando yo tengo esa visión, quiere decir que a través de esa trayectoria y de ese trépano puedo alcanzar los dos objetivos, que son el piso anterior del tercer ventrículo para la tercer ventriculostomía y la parte posterior del tercer ventrículo para la biopsia. Ya que seguimos, hacemos todo el manejo, estamos ya en el tercer ventrículo, y ahí lo que estamos viendo, esto es muy importante. Esta no es una tercer ventriculostomía como la que estamos acostumbrados a hacer en estenosis del acueducto de Silvio o en hidrocefalias normales. ¿Por qué? Porque el tallo cerebral está empujado hacia adelante y hacia arriba. Y entonces la arteria basilar que se ve aquí, esta es la bifurcación de la arteria basilar, y aquí viene el tronco de la basilar. Está arqueada hacia arriba y hacia adelante. Entonces, si nosotros hacemos la fenestración justo aquí, que es donde mandan los cánones, lo más probable es que la vayamos a perforar. Entonces, tenemos que hacerla ligeramente lateral hacia la izquierda si entramos del lado derecho para
poder tener una adecuada penetración. Y ahí estamos haciendo la fenestración, ya perforamos el piso del tercer ventrículo, estamos haciendo la dilatación con el balón, y aquí es otra cosa muy importante. Normalmente cuando hacemos esto, el siguiente paso es meter el endoscopio para ver que fenestramos la membrana del iliquis completamente. Aquí lo único que vamos a hacer es insinuar el endoscopio allá adelante para ver que sí tenemos espacio subaracnoideo, pero no vamos a tratar de empujarlo más porque entonces nos vamos a meter de plano en el puente. Ahí lo están viendo como vemos ya al fondo. Aquí se nos insinúa, se ve la basilar que está completamente desnuda y entonces ya no hacemos más. Eso es todo lo que hacemos con el endoscopio. Ya no nos metemos más. Y lo siguiente es sacar completamente el endoscopio del tercer ventrículo, dirigir la punta hacia atrás y nos metemos aquí. Aquí estamos viendo ya el tumor. Todo esto es el tumor. Anteriormente lo que hacía primero era coagularlo y luego lo sacaba, pero son muestras tan pequeñas que cuando hacía eso, el patólogo me decía, pues me mandaste el chicharrón, aquí no se puede ver nada. Entonces le tenemos que mandar muestras sin coagular para que no tenga pretextos. Y entonces ahí hacemos la toma de biopsia. Y esa toma de biopsia siempre tiene que estar acompañada de mucha irrigación para que no vayamos a tener, porque ahorita ven cómo empieza ahí a sangrar. Si lo dejamos sin irrigación, se nos nubla el campo. Este paciente era un germinoma, afortunadamente para él, únicamente recibió tratamiento de radioterapia. Vean, aquí se puede ver todavía el flujo, la fenestración del piso anterior del tercer ventrículo, y no tenía ningún problema ya de hidrocefalia. Y este es otro de los tumores para los que está diseñado el endoscopio, en los que hemos perfeccionado la técnica a lo largo de muchos años, que es el quiste coloide del tercer ventrículo. Saben que se presenta con diferentes formas, pero el que tiene indicación de cirugía es el que se presenta con hidrocefalia. De tal manera que en este caso es un paciente ya adulto con un quiste coloide del tercer ventrículo con hidrocefalia crónica, que ya tenía un síndrome demencial, y como tenía a su mamá y su hermano con quistes coloides que se murieron de eso, no se había querido operar, hasta que la esposa ya lo vio tan mal que decidió tomar la decisión por él. Y aquí tenemos la imagen típica del quiste coloide del tercer ventrículo. Y aquí lo primero que vamos a hacer es, ya que vemos ahí el plexo coroide, siempre el plexo coroide está montado sobre el quiste. Primero hay que desmontarlo, coagular completamente el plexo coroide, y una vez que lo coagulamos vamos a empezar a ver cómo están las adherencias del techo del tercer ventrículo, del piso, que las vamos a empezar a despegar. Ahí ya tenemos casi completamente devascularizado el plexo coroide, quedan ahí algunos restos, y entonces lo que hacemos a continuación es metemos una tijera, como lo hacemos con la Metzen para quitar los lipomas, la metemos cerrado y la abrimos adentro para empezar a despegar el quiste coloide del techo del tercer ventrículo y empezar a sacarlo. También lo que hacemos es que coagulamos la cápsula para ir haciéndolo más pequeño, y desde luego encontramos estas adherencias, o más bien estas arterias que están aquí. Aquí se las señalo con la manita, ahí, que están alimentando la cápsula. Si lo sacamos así va a sangrar mucho, entonces tenemos que coagularlas completamente, como lo estamos haciendo ahí, para poder intentar sacar el quiste completo. Aquí lo estamos haciendo. Vemos que ya despegamos el quiste de la parte anterior del foramen de Monro,
Y lo más importante es despegarlo del techo, porque en el techo está adherido a las venas cerebrales internas. Y ahí es donde nos puede dar el sangrado más importante. Entonces, ya que estamos haciendo eso, a veces intentamos meter un catéter dentro del quiste para tratar de desinflarlo y que sea más fácil quitar la cápsula, pero no siempre es posible. A veces el contenido es demasiado viscoso y no sale ni siquiera por el catéter. Yo normalmente lo intento con un Fogarty del número 5. Ahí estoy tratando de cortar las adherencias del quiste de la pared del ventrículo, y ahí ya lo logré. Entonces nada más vamos a seguir coagulando. Desde luego que todos estos pasos son interrumpidos por ciertos sangrados que se logran controlar con irrigación abundante. Una vez que lo hacemos, entonces con la misma punta del endoscopio, que como vieron ustedes es Roma, empezamos a tratar de despegar el quiste de todas sus adherencias, que ahí ya lo estamos logrando. Y una vez que se logra eso, empezamos a, con la pinza de forceps, tratar de extraerlo. Ahí ya tuvimos un sangrado, como pueden ver, y ahí ya vamos a sacar el quiste. Está relativamente suelto ya, y ahí lo estamos sacando. Ahí se nos queda prácticamente en el ventrículo lateral, como lo pueden ver, ahí ya está completo, toda la esfera está afuera. Entonces aquí es muy importante que cuando lo vamos a hacer, con el ayudante, decirle ya lo voy a agarrar, mientras yo lo voy jalando, tú vas sacando el endoscopio, nos movemos al mismo tiempo para que no se vaya a quedar, porque el quiste no cabe por el canal de trabajo, y así lo sacamos. Y esta es la tomografía, la resonancia postoperatoria. Aquí tenemos otro ejemplo de un tumor periventricular. Esta es una niña de 10 años que se presenta con migrañas que cada vez son más frecuentes, y lo que encontramos pues es esta lesión que es completamente de los dos tálamos, abarca el septum pellucidum, el espacio periventricular, y en este caso esta paciente no es candidata a una tercera ventriculostomía. Decidimos ponerle una válvula, pero con asistencia del endoscopio, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y aquí tenemos la visión transoperatoria. Aquí tenemos ya estamos ahí haciendo la inspección inicial, y vemos cómo todo el piso, no sé, seguramente ustedes tienen experiencia con neurocisticercosis. Vean, ¿se acuerdan cómo se ve el piso como empedrado, el epéndimo del ventrículo como si fuera empedrado? Así se veía aquí, nada más que era un tumor. Y ahí lo mismo, no siempre hacemos la coagulación transoperatoria. Cuando tenemos mucho tumor, a veces ahí, y lo vemos que está muy sangrón, pues sí lo hacemos algunas veces, y ahí lo que sigue pues es tratar de hacer aquí. En este caso sí hice una coagulación previa, porque a la hora que yo entré a través de tumor, sangró muchísimo el techo del ventrículo, entonces sabía que me iba a sangrar mucho aquí también el tumor, y ahí estamos preparando el terreno para hacer la biopsia. Y ya que hicimos la biopsia inicial, podemos meter un poquito más la pinza para tratar de obtener tejido más representativo del tumor, como lo pueden ver ahí. Vean cómo sí sangró bastante. Ahí ya hicimos la irrigación, pero sí tenemos ahí bastantes chimeneas y un coágulo que se formó. Luego nos asomamos al tercer ventrículo para ver si había chance de hacer una tercer ventriculostomía, pero vean cómo todo el tercer ventrículo estaba completamente invadido, todas las paredes, y el espacio para hacer la tercer ventriculostomía que estaba aquí estaba muy estrecho. La verdad es que no me atreví a hacerlo porque no teníamos espacio ni condiciones, y la niña estaba completamente íntegra.
y ya luego nos enteramos que además el tumor es un glioblastoma multiforme, que es bastante raro en la línea media y en los niños es todavía más raro. Y ahí seguimos, vemos que ya no tenemos ninguna hemorragia. Y ahí sacamos el endoscopio. ¿Qué complicaciones podemos tener? Desde luego hemorragia. Las formas de tratar hemorragia son primero con irrigación, mucha irrigación, y si a pesar de eso seguimos sin ver el campo quirúrgico, entonces el siguiente paso es inyectar aire a través del canal de trabajo para hacer lo que llamamos la técnica del campo seco. Nada más que la técnica del campo seco provoca en el posoperatorio muchas alteraciones neuropsicológicas, que es importante saber y avisarle al paciente por el neumoencéfalo tan importante que se provoca. Los higromas subdurales, esto sucede sobre todo cuando la hidrocefalia es muy importante, los tumores son muy grandes y a la hora que nos salimos no colocamos en el sitio donde hacemos la corticotomía, no colocamos un tapón de Gelfuam, que es lo que yo siempre hago. A veces le pongo Tisil, no siempre, pero lo que sí siempre hago es poner un tapón de Gelfuam o de Surgicel en el sitio de la corticotomía para evitar que el líquido cefalorraquídeo se vaya hacia el espacio subdural y forme higromas subdurales. Desde luego que la hidrocefalia persista, a veces no es suficiente con la tercera ventriculostomía y hay que ponerle una válvula, y desde luego la fístula del líquido cefalorraquídeo. Aquí sí es muy importante cuando hacemos la tercera ventriculostomía, sobre todo en tumores pineales, tratar de, después de poner el tapón en la corticotomía, tratar de ponerle un punto de seda 3 ceros con un injerto de Gallia para cerrar la dura madre en lo que ya hicimos y hacer un buen cierre de la Gallia porque siempre en los primeros 7 días se abomba un poquito el sitio donde hicimos el trépano, y eso se corrige entre los 7 y los 15 días. A veces es necesario darle algo de acetazolamida durante 3 semanas, pero con eso se corrige para evitar que salga líquido a través de la herida y se vaya a hacer una ventriculitis. En conclusión, este es un instrumento bastante útil que nos sirve para determinar cuáles son las estrategias de manejo para tratar la hidrocefalia inicial con la que casi todos estos tumores se presentan. La planeación preoperatoria es muy importante, si yo diría que es indispensable, como en todas las cirugías que hacemos nosotros, y desde luego la curva de aprendizaje es muy importante. Hay que acercarse a alguien que ya lo haya hecho antes y luego ir haciendo los casos uno poco a poco. Muchas gracias.